Hola amigos, les habla Bruno Moreira. Bienvenidos a Almas en el Tatami, un espacio de Taekwondo Almafuerte donde conoceremos las historias y valores de quienes viven las artes marciales de una forma inspiradora. Aquí no solo exploraremos técnicas y logros deportivos, sino también los caminos personales de cada practicante, sus desafíos, sus aprendizajes y los momentos que los han formado como artistas, pero principalmente como personas. Cada historia que compartimos nos recuerda que el tatami es mucho más que un lugar de entrenamiento. Es un espacio donde se forjan la disciplina, el respeto, la perseverancia y la pasión. Este canal busca conectar generaciones y mostrar que detrás de cada cinturón hay un alma comprometida con superarse a sí misma y con inspirar a los demás. Todas se conectan en un camino común a pesar de las disciplinas y enfoques que cada arte tiene sobre sí. Acompáñennos en este viaje por las vivencias que laten en cada tatami y descubran cómo el arte marcial puede transformar vidas. Me acompañará en este ciclo de entrevistas mi alumno Guaira Meri. Hoy tenemos el honor de recibir en Almas en el Tatami a un referente indiscutible del taekwondo uruguayo y latinoamericano. Se trata del maestro Rafael Delgado, séptimo dan de Taekwondo ITF, actual secretario de la Taekwondo Asociación Uruguaya. A lo largo de su trayectoria ha sido múltiple campeón nacional y ha representado a Uruguay en escenarios de altísimo nivel. Hoy nos acompaña no solo como competidor y dirigente, sino como maestro que transmite los valores y la esencia del arte marcial. Bueno, Máster, acá va la primera pregunta. ¿Cómo llegaste a las artes marciales? Bueno, llegué por un amigo primero, en un lugar que trabajaba, empezamos con el tema de karate, Shotokan. Esos fueron los comienzos, con una persona que contactó todos los días en el trabajo y que enseñaba, y bueno, empezamos a aprender algo. Después arranqué en un lugar, fui a anotarme para hacer karate, que era lo que se conocía, y había taekwondo. Y no entendí mucho, bueno, empecé a practicar, al principio era un poco raro, y después me enganché y no paré más, pero al principio era un poco, como no era conocido, por lo menos acá en la ciudad de Canelones. Esos fueron más o menos los comienzos. ¿Te acordás que la tenías, Máster? Y algo de 20 y pocos años, 22 por ahí, más o menos. ¿Por el año? Y yo empecé en el 87. 87, Agregáis, sí, me sonaba ahí el. Y bueno, y retomando un poco esto de cómo llegaste a entrenar artes marciales, ¿te acordás cómo fue el primer día en la academia donde empezaste? Y empezamos ya la primera vez que empecé, fue en el Club Juventud en Ruta 11, que ahí empezamos a hacer karate, que fue en el comienzo, ¿no? Y después cuando realmente arranqué, fue acá en Canelones, en la plaza principal, que había un gimnasio, que es donde se empezó a enseñar taekwondo. Y en Santa Lucía, que había otro lugar también, era simultáneo. Supe de ese primer día, Máster, que había una gurizada bárbara y ya la segunda clase, fue cierta esa historia, había disminuido un montón la cantidad de alumnos por la exigencia del entrenamiento físico. Y siempre pasaba eso, porque o sea, era muy exigente. Entonces, si empezaban 100, a la semana habían 80, a la otra semana habían 60 y al final quedaban grupos reducidos casi siempre. Era muy difícil el entrenamiento, ¿no? La exigencia. De niños y mujeres ni estamos hablando en esas épocas, ¿verdad? No, hubieron muchos niños que se formaron. Y mujeres, pero eran los menos. Pienso que serían gente que en otro deporte no encontraban un lugar y de pronto ahí se sentían identificados de alguna manera, ¿no? Más o menos era mi idea de lo que he visto. Bueno, Máster, queríamos preguntarle acerca de tu camino en marcial, digamos. ¿Qué valores te ha dejado la práctica de taekwondo que creas que aplicas en tu vida diaria? Y bueno, los valores creo que son los principios del taekwondo. La cortesía, la integridad, la perseverancia y el autocontrol. Me parece que aplica mucho en la vida y lo podemos tomar como un ejemplo para movernos a diario. O sea, me parece que
es una parte muy importante. Bien. Bueno, y en cuanto a la transición entre el atleta, el deportista y el competidor, ¿qué recuerdos tenés en esa época que fue una época bastante revulsiva en el taekwondo, donde la lucha era mucho más rústica que ahora, con mucho menos protección? ¿Qué se te recuerda de todo eso? Sí, por ejemplo, en el caso mío, a mí lo que me gustaba era la lucha, o sea, forma como que no las practicamos mucho, vamos a decir. Me gustaba el tema de la lucha. Y en realidad siempre fui a competir en lucha, es lo que me gustaba. Este, o sea, forma como que la dejamos un poco de lado. Si bien era lo más importante, yo en ese tiempo no las hacíamos, las practicábamos, pero no era lo que verdaderamente me interesaba la lucha. Bueno, después empezamos con la parte de enseñar, que enseguida empecé a enseñar en negro, en primer dan, capaz que en rojo yo empecé a enseñar, pero en negro ya empecé y arranqué con varios lugares a la vez. O sea, como que trabajaba poner de día y después de noche estaba dedicado a enseñar taekwondo por todos lados. Después fui compitiendo hasta segundo dan por ahí, después de ahí ya abandoné, digo, porque ya me quedé físicamente, me parece, en ese momento como que avanzó el taekwondo y uno se fue quedando, me parece. Y después nos quedamos con la parte de la enseñanza. Sí, creo que nos pasa a muchos cinturones negros que llegamos a esta instancia y bueno, el entrenamiento pasa a un segundo plano y la dedicación a la enseñanza toma un rol preponderante. Pero sin duda que ha cambiado y bueno, ahora en este caso tenemos la suerte de tenerte acá dándonos clases un domingo, así que también de paso agradecerte ahí la oportunidad. Seguro, y después, por ejemplo, pasamos a la parte de graduar, que fue una parte muy importante también, de mucha responsabilidad. Pero hubo un momento que enseñábamos, competíamos y llevábamos gente a competir. Al haber menos gente del mismo tipo, por ejemplo, en el caso mío, de otro compañero que había, enseñábamos, eh, entrenábamos gente, presentábamos gente al examen y a su vez competíamos nosotros también. Y después hubo que ir separando las tareas, ¿no? Porque llegó un momento que no podía hacer todo. Y bueno, después nos tocó la parte de graduación, de empezar a graduar, fue una parte responsable. Después empezamos a viajar, algunos torneos, pudimos ir a un mundial a trabajar también, que fue una parte muy buena cuando fuimos a Corea. Fueron todo aprendizajes y etapas, creo que van pasando, ¿no? Y el torneo que más te acuerdes, que vos digas, este torneo fue el mejor que vi, que participé, que organicé, que vivencié, ¿cuál sería? Y los torneos mejores fueron cuando competía, porque a mí la verdad me gustaba competir y fue la mejor época, me parece. Después, creo que organizamos cosas muy buenas, de mucha gente. Por ejemplo, acá en Canelones fue un ejemplo que hicimos varias actividades muy lindas, que vinieron en algunas veces vinieron de Argentina. También había una sola ITF, entonces era más fácil, yo qué sé, no había todas estas divisiones, entonces había más cantidad de gente. Era otra época, no sé, ahora cambió un poco esa parte, no sé. Si bien hay cada vez más gente practicando, yo pienso que esto se divide más y cada vez más gente practicando. Pero en aquel tiempo era como un poco más unido, entonces las actividades que se hicieron tuvieron muy buenas también.